Aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito eres Dios para siempre. Bendito sea el Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que hemos puesto por título: Heraldos que proclaman justicia. La palabra heraldo es sinónimo de mensajeros, es sinónimo de embajadores, es sinónimo de personas que son enviadas con un propósito. Heraldos que proclaman justicia. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué proclaman esta justicia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a pedirles que vayamos al libro de Daniel. Allí vamos a ver un solo versículo para empezar. Daniel capítulo 12, el versículo 3. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice aquí que los que enseñan la justicia, los que son heraldos que proclaman justicia, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios nos manda a cada uno de nosotros, sus hijos, que hablemos de Él, que digamos qué ha hecho Él, que seamos personas que proclaman la justicia de Dios. Voy a ir al libro de Jeremías, capítulo 9, le pido el favor que me acompañe allí. Versículo 23, dice así la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, que normalmente son las tres áreas donde a las personas les gusta alabarse. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Paremos allí. Dios dice que si alguna persona quiere decir que sabe algo, pues que sepa de Él, que lo conozca a Él, que entienda quién Él es. Y que Él hace tres cosas básicamente: misericordia, juicio y justicia. Otra vez, misericordia, juicio y justicia. Estaremos mirando ahora en estos próximos dos versículos lo que Dios dice cuando va a hacer justicia y juicio. Y luego veremos cómo Dios entonces actúa en misericordia. Hay muchas personas que están enseñando muchas cosas. Hoy día, más que nunca, como ha proliferado la media, las informaciones tergiversadas por muchos medios de información, es difícil uno lograr saber qué es o cuál es el que está diciendo la verdad y cuál es la verdad en sí. Mucha confusión. Dichosas aquellas personas que logran conocer la verdad. Dichosas las personas que logran entender lo que es la realidad, y más dichosas aquellas personas que la promueven, que la hablan, que proclaman esa palabra de Dios que es basada en la justicia. Dichosos, porque les repito, hay tanta confusión hoy día. Dios dice, hay tres cosas básicas que el ser humano debe hacer, porque Dios quiere que esas cosas sean hechas, dice, que es tener misericordia, hacer juicio y justicia. Versículo 25 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas,
y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Esta palabra circuncisión tiene que hablar es de un pacto hecho entre Dios y personas, donde esas personas se comprometen a obedecer a Dios, a vivir para agradarle a Él. Y Dios dice en su palabra, los que no le conocen hacen cosas terribles, pero los que se supone que le conocen tienen el corazón incircunciso. Aunque digan que conocen a Dios, con sus hechos lo niegan. Y Dios dice aquí, va a venir con un castigo a todos ellos por igual. ¿Por qué? Porque están viviendo de una manera incorrecta, están ofendiendo a Dios vez tras vez. Y aquí está Dios declarando juicio y justicia. Tenemos que estar claros en que Dios es el juez justo y Dios juzga los hechos, las obras de cada ser humano, dice la Biblia. Y Dios dice aquí, por causa de su mal comportamiento, sus cosas malas que hacen, Dios dice los va a castigar a todos. Entonces Dios ha dicho antes que Él hace misericordia, juicio y justicia, y ahora está hablando solo de juicio y de justicia. Cuando Dios dice que va a hacer juicio y justicia, el ser humano se asusta, tiembla, se aterroriza, si en verdad sabe que Dios es Dios todopoderoso. Vea cómo nos dice más adelante en el capítulo 23 de Jeremías, el versículo 5. Aquí ahora Dios habla de cómo Él va a hacer misericordia a aquellos que merecen ser castigados, a aquellos que merecen ser aún destruidos, aquellos que por su mal comportamiento, por su vida de pecado, Dios dice, los voy a castigar. Dice aquí, Jeremías 23, verso 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Paremos allí, Jehová Tzidkenu. Dios ahora dice a un pueblo terrible, un pueblo desobediente, Dios dice, pero vienen días en que Dios mismo va a levantar a alguien que será un rey. Y este alguien será rey eterno, rey de reyes, rey de gloria. Está hablando del Mesías que va a venir. Esta porción es una porción mesiánica, hablando de Cristo. Cristo es nuestra justicia y Él reina con juicio y justicia en la tierra. Este rey entonces hará que el pueblo sea reconciliado con Dios. Vendrá entonces tiempo de paz, de gozo, de alegría al pueblo. Será dichoso, dice este rey. Versículo siguiente, versículo 7 dice, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Está dándoles esperanza. Dios dice, llegará el momento donde Él establecerá un rey que hará justicia, que hará juicio, será llamado justicia nuestra. Este rey entonces hará que aquellos que habían sido rechazados por su mal comportamiento puedan ser recogidos de nuevo y habitar en su tierra, volver y ser reintegrados a su pueblo. Esto está hablando algo glorioso, porque para todos nosotros que sabemos cómo la maldad está imperando por todo lugar, cómo las personas están yendo de mal en peor, dice la Biblia, diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, torciendo la verdad de todas maneras posibles,
cómo Dios dice que va a castigarles a ellos, pero sin embargo también da un mensaje de esperanza. Dice, pero hay alguien que iba a venir. Cristo en este tiempo, cuando se escribió estas palabras, no había venido, pero ya hoy día Cristo vino a la tierra, ya se cumplió esa palabra que Dios decía que vendrán días cuando Él levantará un rey justo. Vendrán días cuando este rey acercará a aquellos que se habían desviado, que estaban lejos, apartados, y Dios los acogerá de nuevo. Vaya por favor al Evangelio de Lucas. Veamos en el capítulo 4 de Lucas lo que nos dice allí la palabra cuando Jesús comenzó su ministerio. Voy a leer en el versículo 40. Pero este capítulo 4 de Lucas es tremendo porque habla cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, las cosas que hacía, las personas estaban sorprendidas, su fama estaba por doquier conociéndose, y él dice algo. Dice el Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aquel rey que menciona Jeremías es este rey, el Cristo, que iba a venir. Y ya Él está en la tierra haciendo milagros, sanando toda clase de enfermedades, echando fuera todos los demonios, trayendo al pueblo de Dios un refrigerio, un tiempo de esperanza. Ellos están sorprendidos de verlo a Él. Algo que dice el versículo 18 de ese capítulo, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él dijo, se ha cumplido esa palabra que en este caso estaba escrita en Isaías, porque Él ya estaba en la tierra. Ahora está demostrando que Él es el Hijo de Dios por todas las cosas que están pasando, las señales, los prodigios, los milagros. El versículo 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando una persona conoce que alguien está hablando la verdad y que le pueden ayudar mucho, no quiere que se vaya. Cuanto más Cristo mismo, que estaba caminando por las diferentes ciudades y aldeas, no querían las personas que se les fuera, pero Él tenía una misión. No quedarse con un solo grupo, sino ir por doquier a llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas son las buenas nuevas que Dios quiere que nosotros proclamemos. Esas son las buenas nuevas de las cuales debemos ser heraldos, mensajeros de Dios, buenas del reino de Dios, porque para eso Cristo vino a la tierra y veremos, para eso nos necesita a nosotros también. Hermanos queridos, hay tanta necesidad. En este tiempo había mucha necesidad, hoy también. No nos descuidemos, no olvidemos que estamos en la tierra y que nuestras vidas pueden ser usadas por Dios si así nosotros permitimos, nos disponemos. Dios no fuerza a nadie, pero Dios nos extiende su mano invitándonos a que hablemos su palabra, a que vayamos a aquellos que están en necesidad. Cristo vino a este pueblo que tenía muchas necesidades. Cristo está buscando personas también hoy día para
por medio de esas personas, ir a satisfacer esas necesidades de aquellas personas que están anhelando que alguien se les acerque. Vaya por favor al Evangelio de Mateo. Veamos allí, en el capítulo 9, qué aconteció, versículo 35. Mateo 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estas tres cosas. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Él enseñaba, Él predicaba el evangelio del reino y Él sanaba toda enfermedad y dolencia. Eso quiere Dios hacer hoy día también. Él está buscando personas que prediquen correctamente, que anuncien el evangelio del reino donde quiera que estén, y que Él pueda entonces también hacer los milagros que quiera hacer, las señales, los prodigios, respaldando esa palabra que sale para salvación a las personas. Y dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay una característica. Habíamos leído en Jeremías que Dios hace misericordia, juicio y justicia, pero misericordia estaba de primero. Y vemos aquí a Jesús que está haciendo su obra en la tierra, pero tiene misericordia, tiene compasión de las personas que están mirando. Las mira como ovejas sin pastor. Dice, tuvo compasión de ellas. Algo que es vital para una persona poder servir al Señor, debe tener un corazón compasivo. Debe tener misericordia. Debe mirar a los que están perdidos con misericordia. No con juicio ni acusación, sino acercarse con la palabra de vida para extenderles esa mano de reconciliación. Tenemos que aprender de Cristo. Él estaba sanando, Él estaba predicando, Él estaba yendo por todos lugares, pero Él tenía misericordia. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una gran realidad. Usted podría decir, pero Jesús es Dios. No tenía ningún tipo de limitación, todo lo podía hacer. Él tenía dominio sobre la naturaleza. Él mandó a detener una tormenta un día. Dijo, viento, cálmate, y se calmó. Mar, cálmese, se calma. No hay nada imposible para Él. Sin embargo, está diciendo aquí hay demasiado por hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. Y pide que oremos al Señor de la mies, al Padre, que envíe obreros. ¿Sabes algo? Cuando una persona que está en los caminos del Señor siente la necesidad de disponer su vida al servicio de Dios para beneficio de alguien más, está atendiendo a este clamor, a este llamado de Dios, a esta oración del Señor Jesús. Se necesitan obreros en la mies. Por donde quiera que usted anda, usted está viendo necesidad. Usted está mirando personas perdidas, descarriadas, como ovejas sin pastor. Nadie les puede guiar a donde hay agua, nadie les puede guiar a donde hay pastos verdes, nadie les puede defender, están desamparadas. Toda persona que no tiene a Cristo anda en el mundo sin esperanza, sin Dios, sin promesas que sean válidas para él o ella. Cuando nosotros miramos este panorama y decimos, Dios, tú nos has dado a nosotros por tu gracia y misericordia entendimiento de tu palabra. Dios dice, sí, así es. Ahora quiero que le digas a otros lo que tú sabes. Vuélvete un heraldo de esta justicia divina. Vuélvete un mensajero que habla por doquier lo que Jesús ha hecho. No te calles, no te detengas, no tengas temor. Primero pídele a Dios compasión.
Cuando tienes compasión y misericordia, tú das el paso. Si te van a perseguir, si te van a golpear, si se van a burlar, eso cuesta poco. Lo que más vale es el alma de esa otra persona. Eso sí vale. Entonces tú vas a ir, como Jesús iba, por ciudades y aldeas, llevando el conocimiento del reino de Dios por todo lugar. Recuerda lo que decía la palabra. No se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. Alábese el que se hubiere de alabar en conocer a Dios, en entender a Dios, que hace misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas quiere. Y si Él quiere, lo está buscando. Dios está buscando en la tierra personas que se dispongan para Él. Jesús dijo aquí, rueguen que el Padre envíe obreros a su mies. Y es un gran privilegio ser un obrero en la mies del Señor. Ser alguien que Dios diga, te voy a usar. Tú te dispones, tienes voluntad propia, ahora tu voluntad la sometes a Dios y dice Dios, aquí estoy, úsame, Señor. Hay algunos requisitos que Dios da para poder usar a una persona. Vamos al capítulo 6, versículo 24 en Mateo. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. No podéis servir a Dios y estando afanado con las cosas del mundo. Por eso dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El ser humano normal se preocupa mucho por su vida en particular. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿Dónde va a vivir? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quiere satisfacerlas todas? ¿Quiere tener mucho mejor vida, mejor posición, más dinero, andar más por el mundo, más vida en la tierra, etcétera? Todo de manera egoísta. Jesús dice, no es así. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a ir supliendo, poco a poco. A su debido tiempo va a ir viniendo lo que Dios suplirá para ti. Pero dedícate a buscar el reino de Dios y su justicia. Dedícate. Dedícate a conocer más quién es Dios, a servirle a Él. Mira bien ese versículo 24 que hemos leído. Nadie puede servir a Dios y al mismo tiempo estar sirviendo las riquezas. Porque las riquezas se vuelven como si fuera un señor para las personas, donde les dan órdenes y tienen que actuar y hacer cosas solo por tener cierta cantidad de dinero. Y Dios dice, despójate de eso y búscalo a Él, que es más importante. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad afuera. Dios está buscando personas que se dispongan para Él. Permita a Dios que encuentre aquí en esta iglesia a muchas personas. Y permita a Dios que en toda la tierra, donde quiera que hay iglesias cristianas, encuentre personas. Porque el mundo está en gran necesidad. Cristo vino a la tierra por la misericordia de Dios. Como ese rey que iba a venir, y entonces aquellos que habían sido echados de la presencia de Dios podrían regresar de nuevo. Dentro de los requisitos que Dios da en su palabra para uno poder ser heraldo de justicia, veamos otros. Voy a ir al libro de Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice así. Voy a leer hasta el versículo 4. Pablo le dice a Timoteo, y Dios nos dice a todos nosotros, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Paremos allí. Sufre penalidades. El llamado del Señor es como a la milicia, es como ser parte del army, de la armada de una nación. A eso nos llama el Señor, a pertenecer al ejército de Dios. A eso nos llama el Señor. Y nos dice, no tengas temor. Dice, esfuérzate. No es para personas que son dejadas, que no quieren hacer las cosas, que esperan que otros hagan, que esperan que las cosas vengan a ellos mejor. Aquellos que están acostumbrados solo a que les sirvan y se creen reyes y soberanos en la tierra porque la gente les sirve. Pero nosotros entendemos que hay un rey y un soberano que es Dios, y a Él es que debemos servir. Y nos disponemos para Él. Dice aquí, esfuérzate, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te quejes, no llores, no lamentes, no te rindas, no vuelvas atrás. Jesús dijo una vez, cualquiera que poniendo la mano en el arado mira atrás no es digno del reino de Dios. Entonces, disponte para el Señor. Pero dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar al que le llamó a ser soldado. Si Dios te está llamando a que tú proclames su verdad, su justicia, su palabra, ten mucho cuidado con lo que son los negocios de la vida, que normalmente entran en conflicto con el llamado. Un conflicto terrible, donde las personas se sienten ahora que Dios los va a dejar, como que Dios los va a abandonar. Y Dios dice, nunca te voy a dejar. Estés contento con lo que tienes ahora, dice la Biblia, porque Él te ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, creemos su palabra. Creemos que Él va a usar nuestras vidas como Él sabe que es más importante a favor de las almas. ¿Y qué vamos a hacer? Hablar su palabra, decir lo que se debe decir, correctamente como manda la Biblia. Veamos cómo el apóstol Pablo nos dice también en el libro de Romanos. Voy a ir al libro de Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice así, algo que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a obedecer al Señor, si vamos a ir, si vamos a ser esas personas que proclaman la justicia de Dios. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Escuchó? No reine el pecado en tu cuerpo. No dejes que él te domine. No le obedezcas. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No permitas que tu boca sea usada por el maligno para decir cosas que no son de Dios. No dejes que tus manos toquen aquello que no debieran tocar. No dejes que tus pies te lleven a algún lugar que no debes ir. No presentes tus miembros, tu cuerpo como instrumentos de iniquidad. Más bien presenta tu boca, tus manos, tus pies, todo tu ser como instrumentos de justicia para Dios. Preséntate tú santificado para Dios, separado para Dios, diciéndole, Dios, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Eso quiere el Señor. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no te puede dominar. No puede. Puede venir la tentación, puede venir la presión, pero no te puede dominar. Siempre habrá una salida de parte de Dios.
Siempre podrás triunfar ante todo ataque del enemigo, siempre. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Paremos allí. Hay dos señores y cada uno de nosotros obedece a uno u obedece al otro. ¿A quién estás obedeciendo? Siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién te está dirigiendo? No hay tal cosa como que el ser humano es débil, porque si Cristo está en ti, tú eres fuerte. El que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, es cuestión de excusas más bien. Personas que se excusan en algún argumento para dejarse llevar por la carne. Lo que está diciendo, estás sometiéndote al pecado. Te estás sometiendo para obedecerle a la carne. Cuando tú pecas, cuando cualquier persona peca, se dejó, digamos, obligar así y te sujeta. Tú eres su esclavo ahora. Pero el que está en Cristo no es esclavo más. Jesús dijo que al que el Hijo libertare, ¿qué sería? Verdaderamente libre. Si tú estás en Cristo, tú no eres esclavo más. No te dejes esclavizar del pecado para obedecerle, porque el pecado no se enseñoreará más de ti. Pero tienes que pararte firme y decir no más. Tu vida es para obedecer a la justicia. De ahí en adelante. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, hermana, cuando somos libres en Cristo, el pecado ya nos enseñorea de nosotros, pero no podemos quedarnos a la deriva, sin hacer nada. Tenemos ahora que disponernos a servir la justicia. Tenemos ahora que velar por lo que es justo, lo que es recto. Tenemos ahora que disponer nuestras vidas al servicio de Dios. Otra vez, hay personas que han oído una y otra vez un mensaje similar donde Dios dice, es hora de que comiences, y dice, más tarde, Señor. Tú nunca sabes cuánto te falta en la tierra para cumplir con lo que Dios quiere que hagas. Nunca sabes. Mientras más temprano empiezas, mejor. Entre tanto que se dice, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y hoy Dios te puede usar y comenzar a usar para traer muchas personas a los pies de Cristo. Para traer ese aliento a personas que están desalentadas, personas que están muriendo sin esperanza. ¿Pero qué vas a hacer? Dice, has dejado de ser esclavo del pecado, pero ahora tienes que ser siervo de la justicia. Y Dios está buscando personas que proclamen la justicia. Versículo 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mientras más se te perdonó, más amas a Dios. Personas que Dios los ha rescatado de un mundo tan perverso, tan malo, tan terrible, son las que más debieran estar sirviendo al Señor. Así como antes hacía esas cosas malas, pues dedícate a hacer las cosas correctas ahora. Usa tu propia vida para hacer lo que Dios quiere que hagas. Dice más, versículo 20,
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si Cristo no hubiera venido a tu vida, el fin era muerte. No muerte corporal, muerte eterna. El fin iba a ser perdición por toda una eternidad en un lugar terrible que la Biblia llama lago que arde con azufre y fuego. Si Cristo no hubiera venido a ti. Y tú podrías decir, ay, gracias Dios que me liberaste de ese castigo terrible. Sí, ahora Dios te dice, ahora piensa en los que no conocen de Cristo. Piensa en aquellos que si murieren hoy perdidos, ¿a dónde van? Y tú tienes la manera de hablarles. Ellos se te acercan, ellos te observan, ellos quieren que les digas algo. Te van a probar con cosas duras a ver si tú estás en serio en esto o no. Dispón tu vida a la justicia, al servicio de la justicia, y verás lo que Dios hace contigo. ¿Qué más dice? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que estás libre del pecado, hay un fruto, se va a ver, se va a conocer. ¿Cuál es el fruto? La santificación. El Espíritu Santo te va a santificar. La palabra santificar significa apartar de la inmundicia, de la iniquidad, de las cosas que son desagradables delante de Dios. El Espíritu Santo te aparta para Dios, te santifica para Dios. Por eso la Biblia llama al Espíritu Santo, uno de sus nombres, el Espíritu de santidad, el Espíritu que nos santifica a nosotros. Dice, ese es un fruto. Y el Espíritu nos va santificando, ayudando a vencer, ayudando a dejar esas cosas que antes nos dominaban. Y podemos decir que toda persona que tiene el Espíritu Santo vive en victoria, vive cada día derrotando esas tentaciones, esos ataques del maligno, vive cada día. Es decir, es un fruto que tú vas a mostrar, a dar. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Estarás para siempre en el cielo con Dios, disfrutando la eternidad con Él. En el lago de fuego habrán muchas personas, muchas almas, muchos que no quisieron recibir de Cristo, muchas personas que no oyeron de Cristo y nadie les habló y fueron malos. Pero en el cielo habrán muchas personas que oyeron de Cristo. ¿Y por qué oyeron de Cristo? Porque alguien les habló. Ese que le habló había conocido al Señor antes y escuchó un mensaje como este y dijo, Dios, aquí estoy. Sea que me quede un día, un año, 10 años, 50 años, lo que fueran, Dios usa mi vida. Hay almas que no te conocen. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y responde a ese llamado de Cristo que dijo, oren al Padre. Oren al Señor de la mies que envíe obreros, porque hay mucha necesidad. Sigue habiendo necesidad. Cada año más y más personas están naciendo en la tierra. La población va aumentando cada año. Cada uno necesita saber de Cristo. Cada persona necesita conocer la justicia. Cada persona necesita ser confrontada con su vida de pecado y darle la alternativa que Dios nos da. Cada vida. Hermanos queridos, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio ser llamado por Dios a ser soldado en su ejército. Es un privilegio aún sufrir afrenta por la causa de Cristo, dice la palabra. Es un privilegio grande ver personas que antes estaban perdidas y ahora están en los caminos del Señor, porque tú te atreviste a hablarle, porque tú fuiste sensible. No miraste ni su valentía, ni su riqueza, ni su sabiduría, ni su importancia como un obstáculo a decirle tú necesitas de Dios.
Tú necesitas de Cristo. Tú no has vivido una vida recta como Dios manda. Y le hablamos. Mire cómo más nos dice también el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, nos dice lo siguiente. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, pero la Biblia dice, ya no es para que siga viviendo yo, sino para que yo viva para Él. Para que ya, dice aquí, para que los que viven, dice, que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Disponemos nuestras vidas al servicio de Cristo. Disponemos todo lo que Dios nos da al servicio de Cristo. Para eso el Señor nos ha dado vida, para que nuestras vidas sean dedicadas a Él, a su servicio. ¿Y a qué vino el Señor? Hemos leído cuando le querían detener en una aldea, en un pueblo. No te vayas, Jesús dijo, tengo que ir a otros lugares, porque para eso he sido enviado, dar la noticia del reino de Dios por diferentes lugares. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Si lo vamos a servir a Él, a vivir para Él, tenemos que hacer su tarea, tenemos que hacer lo que Él hacía, hablar a las personas, ministrar a las personas, tener compasión de ellos y pedirle a Dios que por su Santo Espíritu haga los milagros que quiere hacer, sea el Espíritu Santo respaldando la obra como Él quiera, pero nosotros tenemos que dedicarnos al Señor. Verso 16, dice la Biblia, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice más, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Desde el momento que viniste al Señor, vino el Espíritu Santo a ti, comenzó ese proceso de santificación, de perfeccionarte. Y tú con la lucha de si sigues como antes o ahora, por fin te dejas guiar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si una persona no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice la palabra. Entonces, si ya eres de Cristo, eres una nueva criatura. Lo que eras, ya eso quedó en el pasado. No lo traigas de nuevo a tu vida. Renuncia a ese viejo hombre, a esa vieja mujer llena de perversidades que cometías, y ahora disponte para Cristo, a su servicio. Tus miembros se lo dedicas a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué más dice aquí? Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. No solamente Dios nos reconcilia por medio de Cristo con Él, sino que nos manda para hablarles a otros, para que ellos también puedan reconciliarse con Dios por medio de ese conocimiento que le estamos transmitiendo. Hermano, hermana, ¿cómo podría Dios, o qué estás esperando que Dios haga contigo? ¿Cómo te lo diga? ¿De qué manera quieres que Dios te hable para que comprendas, si todavía no lo has hecho,
de que Dios te necesita, que Dios quiere usar tu vida como un instrumento de justicia en la tierra, como un heraldo que proclama justicia en la tierra, como una persona que habla la palabra de Dios, como alguien que se deja usar por Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar luchando si sirves a Dios porque el otro que te dice, no me sueltes, el diosito de dinero te está quitando lo mejor que puedes hacer con tu vida? ¿Hasta cuándo? Dice aquí, tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Sí, hemos sido reconciliados, qué bueno, gracias Dios. Dios dice, sí, ahora piensa en los otros que no tienen lo que ya tú tienes. Piensa en ellos y disponte a su servicio. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ruego. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, pero por nosotros fue hecho pecado, para poder ser hecho justicia nuestra. Será llamado ese rey, decía en Jeremías, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Aquí está Jesús. Él es nuestra justicia. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él llevó a cabo esa misión gloriosa de dar su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Pero Él también nos dice que los que son de Él le obedecen. Que los que son de Él hablan de Él a otros. Que los que son de Él tienen misericordia de los demás también. Que los que son de Cristo tienen el Espíritu de Cristo, que quiere darle conocimiento de la obra de Cristo a todas las personas. Porque la Biblia dice, Dios no quiere que nadie perezca, pero quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y la Biblia dice también que Dios manda a todos los hombres, hablando en términos genéricos, seres humanos, en todo lugar que se arrepientan, para que entonces puedan ser reconciliados. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a obedecer? ¿Cómo van a recibir la gracia de Dios? Si la iglesia no les habla a ellos. Si los hermanos individualmente no estamos yendo a hablarle a los que no conocen de Cristo. Te decía al principio, hay mucha confusión hoy día. Muchas personas creen que conocen la verdad y están tranquilas, pero no saben la verdad, están engañados, terriblemente engañados. ¿Quién tiene la verdad? El que conoce la palabra de Dios. Si tú la conoces, si tú la tienes, no te calles, no se la dejes de entregar al que la necesita. Somos embajadores, como si fuera Dios rogando. Imagínense, hemos leído en Jeremías que conozcamos a Dios. Dios quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Que Él hace misericordia, juicio y justicia, y esas cosas quiere. Y Dios ha declarado juicio y justicia en aquel pueblo. Y Dios ha declarado también que levantaría a alguien en un futuro que traería reconciliación. Ese alguien es Cristo, ya vino. La Biblia nos dice ahora, nosotros somos sus embajadores. Ya Dios no quiere castigar, condenar, destruir. Dios quiere que se reconcilien. Es como si Dios rogara. ¿Puede creer eso? Dios rogando a los seres humanos, reconcíliate. Si no te reconcilias, te tocará la destrucción, la muerte eterna, el lago de fuego para ti. Pero si te reconcilias, la vida eterna. Y dice, nosotros somos embajadores. Muy alto rango tenemos delante de Dios. Un embajador es un heraldo que habla, que proclama, es un enviado, es un mensajero. Tú puedes ser un embajador de Dios, del creador del universo, del todopoderoso,
del que sostiene la tierra y la tiene diseñada de manera tal que todo funciona como Él dijo. El que sostiene los cielos con su poder, el Rey eterno, tú puedes ser su embajador. Y Dios dice aquí en su palabra, lo que desea de ti y de mí, proclama las verdades del reino de Dios. Habla del reino, habla de la justicia, habla como Dios habló en Jeremías. Primero le confrontas con juicio y justicia y luego le presentas la misericordia. Para que una persona pueda recibir la gracia, primero debe saber que es pecadora, que está camino al infierno. Que sepa, que se dé cuenta que no tiene remedio en sí misma. Y una vez que esa persona sabe esto, dice, oh, entonces, ¿qué pasará conmigo? Hay una buena noticia. Cristo ahora quiere pagar por ti todo lo que tú debes. Esta buena noticia te la quiero presentar ahora. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que ser como Dios nos manda. Hablar esta palabra, proclamarla, porque mucha gente la necesita. Quiero ir rápidamente a algo que pasó con el apóstol Pedro cuando fue llamado por Dios a que fuera a una casa de un gentil llamado Cornelio. No voy a leer toda la historia por cuestión de tiempo, pero es interesante porque aquí vemos primero a Pablo enseñándonos cómo debemos ser, cómo debemos hablar, qué debemos mostrarle a las personas. Muchas veces no sabemos qué decirle a un no creyente sobre Cristo. Entonces vamos a ver sencillamente qué decía el apóstol Pedro en este caso. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos 10, el versículo 34. Usted seguro sabe la historia de Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio era una persona dadivosa, daba muchas ofrendas. Esas ofrendas Dios las recibió. Pedro estaba en un lugar, Dios le mandó a Cornelio que mandara a buscar a Pedro, etc. Pero cuando Pedro llegó, versículo 34, Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una de las luchas de Pedro con la visión que tenía, donde veía la visión y la voz decía, Pedro mata y come serpientes, cuadrúpedos, cuántas cosas raras. Dios le dijo, no llames tú inmundo lo que Él ha santificado. Da a entender que muchas personas que decimos, esas personas no tienen salvación, esas personas son demasiado terribles. Dios dice, no por eso vas a dejar de hablarles. No por eso vas a dejar de ir a donde Dios te está mandando a ir. Sino que tienes que ir porque Dios no hace acepción de personas, dice aquí. Versículo 36 les dio este mensaje. Entonces, Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio del Señor Jesucristo. Este es Señor de todos. Ese es el mensaje primero. Si le vas a hablar de la gracia de Dios, tienes que hablarle de que Cristo vino a la tierra, que Dios lo envió con un mensaje de paz y reconciliación para los seres humanos. Y que Cristo es Señor de todos. No es solamente un personaje histórico como muchos lo quieren presentar. Es histórico el que ha hecho la historia y sigue escribiendo la historia y vive por toda la eternidad. Tenemos que explicar bien quién es Cristo. Dice el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Paremos allí.
Tenemos que hablarle a las personas de los milagros que hizo Jesús, de las enseñanzas que dio el Señor, de las cosas que Jesús hacía mientras caminaba en la tierra. Tenemos que instruirles sobre la vida de Cristo en la tierra. Si le vas a hablar a alguien del Evangelio, háblale de Cristo. Háblale de que es un personaje histórico, sí, tan histórico que dividió la historia en dos, imagínate, antes de Cristo y después de Cristo. Pero sigue hoy día. Su efecto, lo que vino a hacer a la tierra, sigue teniendo hoy día validez con todos los que están perdidos también. Entonces, le hablamos de Cristo. Él estaba haciendo bienes, lo leímos también en Lucas, una porción de él. Verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tenemos que hablar de que Cristo sí murió, pero resucitó. Y no solo resucitó, que Dios ahora lo ha puesto por el juez, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el Salvador para los que le reciben, pero Él va a ser el juez para los que le rechazan. Tenemos que predicar la resurrección de Cristo. Tenemos que predicar la muerte genuina, real de Cristo, que no es que el Señor se desapareció, como algunos dicen. No, Cristo murió, lo enterraron y resucitó. Que la gente sepa que eso es una realidad, para que puedan tener su fe en Cristo, que venció la muerte y puede también vencer cualquier cosa que se les presente a ellos. Verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y le hablamos a la gente, Dios te quiere perdonar. Todo lo que has hecho, Dios quiere perdonártelo. Cristo está dispuesto a limpiar tu alma, todos tus pecados. Y luego que reciban ese favor de Dios, les instruimos para que ahora dediquen sus vidas al servicio de Dios. Que dispongan sus miembros como instrumentos de justicia, como hemos estado analizando en este mensaje. Hermanos queridos, hay gran necesidad, repito. El mismo apóstol Pedro, voy allí de un pronto, en su primera carta, capítulo 2, nos dice a nosotros lo siguiente. Primera de Pedro 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros, ustedes, nosotros todos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es el por qué? ¿Para qué allí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es algo en nosotros, intrínseco, innato, lo tenemos ya. Nosotros estamos llamados por Dios a proclamar las virtudes de Cristo, a hablar de Cristo. Si una persona está perdida, está llena de mucha información equivocada, necesita que le hablen de Cristo. Necesita que hablen de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Necesita ser instruido en la verdad que Dios ha revelado.
A eso nos llama el Señor. A los que ahora somos su pueblo. A los que antes estábamos en contra, enemigos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos, dice aquí, de su pueblo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Ahí estamos tú y yo. ¿Cuántas veces has desperdiciado una oportunidad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has dejado pasar una pregunta? O alguien hizo un comentario que te dice, uy, este tipo está perdido. ¿Y por qué no le hablaste la verdad? ¿Y por qué no le guiaste a lo que él debía saber y no sabe todavía? ¿Por qué no le has sido fiel al Señor? ¿Por qué no dispones tu vida como instrumento en las manos de Dios? Para que Dios te use. Ahora todo tu ser es santificado para Dios como un instrumento. Una persona que habla lo que es el reino de Dios, que lo promueve, lo proclama, lo declara, lo lleva por doquier. Un embajador de Dios caminando en la tierra. Permita a Dios que nosotros hoy nos demos cuenta que Dios nos necesita, que la mies es mucha y los obreros pocos. Y nosotros digámosle al Señor, Señor, heme aquí, me dispongo para ti, haz de mí lo que quieras. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere salvar muchas personas. Dios quiere que le obedezcas. Si deseas, levanta tu mano al cielo. Primero que todo, pídele perdón a Dios, porque no has dispuesto tu vida a su servicio, si no lo has hecho. Y si lo has hecho y has desperdiciado oportunidades, pídele perdón a Dios. Esas almas no se sabe a dónde llegarían, no se sabe si alguien más le iba a hablar, pero la oportunidad que tuviste la desperdiciaste. Pídele perdón a Dios. Si no te has dispuesto como un soldado de Cristo y tienes temor a las aflicciones, dile: Dios, fortaléceme, dame fuerzas, dame valor, valentía de nuevo. Ayúdame a verme como tú me ves, como un guerrero en tus manos, con armas que son poderosísimas, que destruyen fortalezas y armadura inquebrantable. Ayúdanos a ver como guerreros tuyos protegidos por ti, y nada malo nos pasará, porque tú eres que peleas por nosotros. Dile a Dios que te use. He aquí, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre eterno, pedimos que perdones todo pecado, toda maldad, toda injusticia, todo aquello que cualquiera de tu pueblo y aquellos que aún no te conocen están haciendo, Señor, o han hecho. Perdónales, Dios. Límpianos, Dios. Purifícanos, Dios. En el nombre de Jesús queremos, Dios, recibir de ti esa misericordia que tú te complaces en dar a los seres humanos. Pero también, Dios, nos disponemos para ti, para ser canales de esa misericordia, llevarlos a otros también, que otros puedan conocer de ti, oh Dios. Henos aquí, Señor. Levanta tu mano al cielo, dile: Dios, usa mi vida, que no viva en vano aquí en la tierra, que no vengan los días como si no existieran. Úsame, Señor, para tu gloria, dile a Dios. Pon en mí palabras, dile a Dios, palabras correctas, apropiadas, que le hable a cualquier persona que tú dispongas en mi camino. Dile a Dios que tú ahora consagras tu cuerpo, tus miembros, como instrumentos de justicia para Él, y te vuelves un embajador de Dios, un heraldo de Dios que proclama justicia para evitar juicio,
para evitar destrucción y que la misericordia de Dios llegue a las personas que Dios ponga delante de ti. Padre, esperamos en ti y te agradecemos por tu gran bondad y misericordia. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, porque tú has dicho que estarás con nosotros donde quiera vayamos. No importa lo que pasemos en esta tierra, en esta vida, tú harás que todo obre para bien y tú nos dirigirás hacia la gloria. Gracias, Dios. Presentemos a Dios esta canción y sigue hablándole y sigue disponiéndote para Él como el Señor te muestre. Gracias, Padre. Aleluya. Abriste el camino hacia abajo, contigo habitar por la eternidad. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, un Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.